Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido al canal del Dr. Camus. Hoy día, miércoles 5 de octubre del 2022, tengo el honor de tener un invitado estrella que lo anduve buscando durante un tiempo, lo encontré. Está desde Nueva York, en su estudio ahí, José Luis Daza. Múltiple nación, no sé si está de acuerdo con la multinacionalidad, pero es de varios lados. Ahora está viviendo en Nueva York, administra un fondo importante. Bueno, ha tenido un nivel de estudios que ya me va a contar. Participaste también en el comando de CAS en su época, que ha sido, creo, la única parte política que ha atacado alguna vez, junto con su hermana incluso. Y bueno, José Luis, muy bienvenido a mi programa. Muchas gracias. La idea es conversar de todo, sobre todo economía, finanzas, política, etcétera, y algunas empresas también. Bueno, muchas gracias, doctor. Es un placer estar acá contigo. Solamente una pequeña clarificación. Yo en este momento transformamos lo que era mi fondo en una institución que básicamente maneja activos personales míos. Ya no estoy más con el fondo que manejaba activos externos. Solamente lo quiero clarificar eso. Ya, perfecto. Pero es un placer estar contigo. Muchas gracias por invitarme y darme esta oportunidad. Oye, José Luis, bueno, cuéntame un poco más de ti, de tu trayectoria multinacional, multifacética. Sé que estudiaste para ser doctor acá en Chile y tu mundo financiero yo bien lo conozco, pero explícanos un poco más de tu trayectoria y cómo llegaste a donde estás. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sabes que la verdad es que más que hablar de mí y de mi trayectoria, a lo mejor yo les puedo contar algunas experiencias que tuve que son bastante únicas, dadas las circunstancias que me tocó vivir y que me han ayudado mucho profesionalmente y que a lo mejor pueden ayudar. Pues de partida, como decías tú, multinacional. Yo nací en Buenos Aires, yo nací en Argentina. Mi padre era diplomático, fue diplomático de carrera. Después nos vinimos un tiempo a Chile y después a Uruguay. Viví mucho tiempo en Uruguay, viví por 8 años en Montevideo, un país maravilloso. Eventualmente volví a Chile, donde terminé la educación media. Después entré a medicina en la Universidad Católica. Estudié un año de medicina en la Universidad Católica. Me di cuenta que había otros temas que me interesaban más. Un grupo humano espectacular. Mira que yo he estudiado en muchas partes. La calidad intelectual de los compañeros que tenía en la Universidad Católica de Medicina era simplemente a nivel top en todas partes mundiales. Mira, después estudié economía en la Universidad de Chile, eventualmente me fui a Washington, terminé haciendo estudié para un doctorado en Georgetown. Lo terminé, trabajé un tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo y eventualmente para el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile se quiso deshacer de mí y me mandó lo más lejos posible y me mandaron de representante financiero a Tokio. Ah, qué Estuve entretenido. 3 años basado en Japón durante la época de la burbuja, que fue un periodo muy interesante, no solamente por la relación financiera entre Chile y Japón, que en ese momento estaba despegando de forma muy importante, tanto comercialmente como el flujo de capitales. Me tocó todo el final de la burbuja financiera japonesa y la explosión de la burbuja japonesa. Me tocó en ese momento trabajar con Andrés Salinas en la financiación de la deuda externa de Chile, que fue también muy interesante y estableció una relación muy especial con Eduardo, una gran persona. Y ahí me tocó irme a Wall Street, ¿La conocí deuda a gente externa para la crisis que tuvimos de deuda externa? Mira, no, si tú a comienzos de los 90, ya creo que fue en el 1991, Chile durante los 80 refinanció su deuda. ¿Qué es lo que hizo? Los bancos le extendieron la deuda externa. Y creo que era en el 91, no me acuerdo si en el 90 o 91, esos plazos vencían. Y Eduardo Ninat se reunió, hizo un consorcio global con bancos y consiguió hacer la primera emisión de bonos de Chile. Todavía me acuerdo, emitió bonos al LIBOR más 150 puntos básicos. Y los bancos japoneses están muy reacios a participar. Y a mí me tocó en esa instancia ayudar
recuerdo con Tokai Bank suscribió los bonos, pero fue la refinanciación para los préstamos que maduraban de Chile, los convertimos en bonos y se refinanció todo. De ahí, si te da un minutito, de ahí me tocó, mira, ya llevaba 3 años en Tokio, en ese me sentía mucho más aislado que ahora y me tocó no conocer gente. Me llevaron para entrevistar a JP Morgan en Wall Street. En JP Morgan en ese momento era el banco más importante del mundo, sobre todo en deuda emergente, y me entrevistaron, hice toda una serie de entrevistas, me contrataron. Y la verdad es que llegué como José Daza, no te conocía nada, no tenía... ¿Ni José Luis? José Luis, me decían José, claro. Y llegué y son las cosas de la vida. No tenía ni escritorio, me acuerdo, 10 entrevistas, todo un proceso complejadísimo, me entrevistan. Y llego, y el día que llego no tenía ni escritorio. Y por esas cosas de la vida, en JP Morgan había 2 chilenos, Felipe Rojas y Aldo Roldán. Me tocó con ellos, nos hicimos íntimos amigos después. Y Aldo, que eventualmente yo creo que fue el chileno que ha administrado más recursos en Wall Street y desconocido. Aldo hasta hace poco se retiró, manejaba $250 millones de dólares. Y yo creo que es el que maneja más plata y que la gente no conoce, Aldo Roldán. Y Aldo me dijo una cosa, Aldo me dijo, oye, perdón por la palabra, me dijo, huevón, te viniste a Wall Street, ¿querés trabajar como economista? Terminando cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser esto, que lo podrías hacer antes de al Banco Mundial, al BID, al Banco Central, o quería estar en la cosa financiera. Entonces yo pensé y había unos grupos que se me estrategia y dije, no, la verdad que tiene razón. Pero dije, bueno, invéntame en estrategia. Pero yo no sabía de estrategia financiera, yo había estudiado economía. Y ahí te das cuenta que la economía y las finanzas usan metodologías sustancialmente diferentes, muy, muy diferentes. Y además, complementarias y muchas veces más ricas y más sofisticadas en el área de finanzas, por una razón muy simple. Tienen mucho, mucho más datos para trabajar. Bueno, y les dije, ¿sabes qué? Los bancos tienen un programa de entrenamiento para los que recién contratan. Eran juniors, que son toca ahorita 22, 23 años, y yo ya estaba en 35, una cosa así. Le digo, oye, por favor, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me pueden mandar al curso de entrenamiento? Y me metí en el programa de entrenamiento, que dura casi como 1 año, y ahí aprendí de finanzas. Oye, José Luis, ahí perdona el paréntesis, pero cuando me dijiste que llegaste a JP Morgan, todas las entrevistas, me imagino todo bastante, uno se imagina pomposo, pero después llegaste a trabajar, no tenías escritorio, y tengo entendido, y esto es por curiosidad mía, que en los bancos de inversión realmente se trabaja a un nivel de casi de un estrés que la gente se queda durmiendo en la oficina. ¿Es verdad eso o no? Sí, mira, hay distintas funciones. Depende de las funciones. Los bancos de inversión se separan, en primer parte, en 2 grandes grupos. Uno, lo que es banca de inversión, que es asesorar empresas, estructurar empresas, hacer compras de empresas, mergers and acquisition, toda esa parte. Y la otra parte, que es la parte de mercados, que es en donde tú tienes todas las transacciones de mercados diarias, compra, venta, research, interacción con clientes. Entonces son 2 áreas brutalmente distintas. El área en donde la gente trabaja hasta las 2, 3 de la mañana, por lo general, es el área de banca de inversión. Los mercados de trading, por lo general, empiezan muy temprano, la gente está en la oficina antes de las 7 de la mañana, pero hacia el final del día, hacia las 5 o 6, los mercados ya cierran. Y depende de tu función, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú trabajas en ventas o si tú eres un trader, por lo general tu día termina como a las 5. Si tú trabajas en research, tú trabajas en investigaciones, tu día termina un poco más tarde. Ahora, el problema que tenía yo tuve mucha suerte, porque yo llegué sin saber nada, pero me metí en el programa de entrenamiento con todos los juniors, y eso es una recomendación para toda la gente porque ayuda mucho. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para abrirse a un área totalmente nueva y desconocida. Y yo, como tuve la fortuna de que traía tanto economía como finanzas y estaba en estrategia, muy rápidamente tuve mucha suerte. Al cabo de 1 año y medio ya me habían hecho jefe global, mundial de estrategia en todo mercado emergente. Entonces yo trabajaba con Asia, trabajaba con Europa, trabajaba con América Latina. Y desde ese punto mi trabajo era más complejo, porque no termina. O sea, Asia abre cuando Claro. está empezando a cerrar los mercados acá. Entonces era un trabajo muy, muy continuo. Sí, bueno, se da por una dinámica de horarios de mercado, entonces más que nada. Exactamente, exactamente. Ya, por eso Sí. les tenían cama y qué sé yo en alguna...
en alguna No, oficina. exactamente. O sea, depende de cuál es el mercado en el que tú estás transando. O sea, hay gente que tiene que transar Asia y que tiene que transar los mercados europeos y se quedan toda la noche. Definitivamente. Por lo general, los bancos tienen oficinas en esas áreas y tienen a un representante que es el que hace de la conexión con esos mercados durante la noche en caso de que haya alguna emergencia. Ya, y ahí otra curiosidad, de vuelta en un paréntesis histórico. Cuando estaba en JP Morgan a cargo de mercado emergente, ¿cuánto tiempo le dedicaban a Chile como país? ¿Cuánto tiempo en el análisis? Porque JP Morgan opina de todo, de todos los países, pero en tu época, ¿cuánto tiempo más o menos le decían, oye, Chile es impresionante esta compañía, o que Chile emitió bonos? ¿Cuánto? Mira, en esa época, muy poquito, 1% te diría, muy Ya, poquito. ya, o Muy sea, poquito. O la- sea, Chile era por varias razones. O sea, punto uno, el mercado era pequeño. Chile no había emitido mucha deuda externa y el mercado era principalmente de deuda externa. El mercado de pesos era donde había más transacciones. El mercado de tasas de interés doméstico era muy líquido y no se hacía nada en esa época. Entonces, a Chile francamente le dedicamos muy poco. Y ¿sabes qué? Muchas veces la atención, dado el trabajo que yo tenía, tiende a ser muy tópica, muy del tema del momento. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó pasar la crisis del tequila muy intensamente, trabajando con los gobiernos, con el Fondo Monetario Internacional, con los inversionistas. Teníamos una posición bastante única. Después me tocó la crisis asiática, que fue extraordinaria. fue Lo que tremenda. pasó en Tailandia, lo que pasó en Indonesia, después el colapso de Corea. Fíjense entonces, después vino la crisis rusa. Viví intensamente, viajando mucho, todo lo que fue la crisis rusa. Después vino la crisis, después de ¿Cómo se llamó la rusa? Brasil. ¿Rusa nomás o la Perdón, crisis del vodka se llamó rusa nomás o no? No me no, acuerdo. no me acuerdo, yo creo que le decían la crisis rusa, la Ya, crisis rusa, ok. y que todavía tiene repercusiones para lo que está pasando hoy, por la forma en que lo manejó Occidente. La verdad que humillaron a Rusia. A mí me tocó participar muy, muy de cerca y fue una miopía de Occidente extraordinaria. Sintieron que lo estaban ayudando, pero en el contexto de lo que fue. Y después tuvimos la crisis, después vino la crisis de Argentina, después vino la crisis financiera del 2008. O sea, me ha tocado, he tenido la suerte de poder estar involucrado en temas muy tópicos del momento en distintas partes. Sí, eso era lo que te comentaba por interno, lo que se llama tener calle más allá de las teorías. O sea, Mira, sí, sí, claro, y ¿sabes qué? Es absolutamente, absolutamente. Eh, cuando tú vas a lo... Mira, distintos roles en instituciones o en la sociedad necesitan de distintos tipos de talento y de distintos tipos de capital humano. Cuando tú vas a un banco de inversión, cuando tú vas a un banco de inversión, a JP Morgan, donde se hacen las transacciones, tú vas a ver que hay una cierta, si quieres decir tú, como jerarquía intelectual por la relevancia del trabajo que hacen y la necesidad. Y cuando tú ves cómo están alineados en un trading floor, la posición más importante por lo general y la persona más respetada es el trader jefe, el jefe trader. Esta persona muchas veces no tienen background académico, muchas veces, pero han vivido N cantidad de crisis, han sobrevivido todo tipo de problemas de liquidez, de solvencia, de todo. Tiene una capacidad para procesar en casi forma instantánea, instintiva, millones de datos. Y cuando tú ves que habla el trader, el jefe de trader, todo el mundo se cae. Esa es la voz más importante. Después están los otros traders. Después vienen los estrategas. ¿Qué hacen los estrategas? Los estrategas, que era un poco lo que hacía yo. Tú obtienes todo tipo de información de los mercados que te dan mucha información. Utilizas una serie de modelos financieros y económicos para extraer información, qué es lo que los mercados piensan, y tú haces análisis sobre están correctos, no están correctos, de dónde en dónde. Entonces, después los traders escuchan a los estrategas. ¿Ya? Entonces vienen los traders, después están en ese pequeño orden. pero Después ahí hay la los economistas. relación, perdón, es como que el estratega quiere caerle bien al trader en el fondo, o sea, quiere que le Bueno, compren su no, estrategia. sí, pero hay un proceso, exactamente, pero estos son procesos sumamente darwinianos. A diferencia de lo que pasa un poco en la academia y en la universidad, este es un proceso brutalmente darwiniano. Si yo te digo,
pon una posición en tasa de interés en Chile y la tasa sube y perdiste plata. Al día siguiente te digo, pon esta otra posición, perdiste plata. A la tercera los traders no te escuchan más y te echan. Sí. O sea, es sumamente darwiniano, es un proceso brutalmente darwiniano. Ahora, aquí viene lo interesante, los economistas ni siquiera están en el trading floor, los economistas están en otro piso. ¿Te fijas? Entonces, los economistas, porque el trabajo economista es de mucho menos alta frecuencia, etc. Entonces, tú tienes esta, y después vienen los economistas del Fondo Monetario, quienes escuchan, y después vienen los académicos que no lo escuchan en forma regular. Si tú vas a la academia, la valorización de opinión es justamente lo contrario. O sea, los académicos se sienten mucho más importantes que el resto del mundo que opina. Miran en menos a los economistas de un buen Wall Street, los economistas de Wall Street miran menos a los estrategas. Entonces, es muy interesante la existencia de estos mundos en donde cada uno valora aquellas cosas que te son útiles para sobrevivir en tu mundo. Y lo que te es útil para sobrevivir en la academia es muy distinto a lo que te es útil para sobrevivir en un trading. Es como para pensar, ponte tú, en cosas que la teoría llega y dice que Chile es un país muy atractivo, porque la bolsa está barata, qué sé yo, bajo elementos teóricos. Entonces llega un señor y dice la tesis de Chile, pero el señor trader vio las noticias en la noche y vio que en Chile estaban lanzando molotov y quemando micros. Dice, ¿sabéis qué? Mejor Chile no. Absolutamente, absolutamente. O sea, mira, una de las cosas que yo he aprendido en esta función entre economista y estratega es que los métodos de ambos, de los economistas y estrategas, son muy distintos. Los estrategas, el mundo, no voy a decir los estrategas, el mundo financiero ha desarrollado una serie de herramientas muy sofisticadas y complejas. ¿A qué me refiero que son complejas? Que no son lineales. Los instrumentos del economista tienen que ser lineales. Los economistas tienen poco dato para trabajar. ¿Por qué? Porque el producto, el PGB te sale una vez cada trimestre. Los números financieros te salen cada minuto. Entonces tú tienes miles de millones para hacer. Número 2, los modelos financieros capturan mucho mejor la complejidad. ¿Qué quiere decir la complejidad? Un sistema complejo se comporta en forma muy diferente a cómo se comportan cada una de sus partes. Entonces tú no puedes decir, analizo esta parte, por lo tanto, no. Y los sistemas los modelos financieros son mucho mejores para eso. Y son mucho mejores para evitar uno de los problemas más grandes que yo veo en las ciencias sociales, que es el problema más grande, el error más grande que cometemos todos. Lo cometo yo, lo cometen todo el mundo permanentemente. Y es el confundir correlación con causalidad. Eso es un problema muy grave, es un problema muy generalizado y que te lleva a muy malos resultados. En finanzas, tú entiendes que pequeñas diferencias en un sistema, pequeñas diferencias muy chiquititas, te pueden llevar a resultados muy diferentes que otro sistema que es casi. Entonces, por eso, cuando yo veo en Chile que hay comparaciones, dicen, mire, Dinamarca en 1955 subió los impuestos y no le pasó nada. Chile deberíamos poder hacer lo mismo. Bueno, Dinamarca convergía con Alemania. Dinamarca está al lado del centro. Dinamarca tenía una informalidad en el mercado laboral del 3%. Entonces, somos completamente distintos. En finanzas, alguien que está modelando finanzas y va a hacer una apuesta de Dinamarca, jamás haría esa comparación. Jamás. En economía la vez que las hacen todo el tiempo. Bueno, finanzas un poco más también de corto plazo hacia atrás y más largo plazo hacia adelante. O sea, son más importantes también las expectativas. Bueno, mira, yo creo que sí, finanzas es muy compleja y la verdad es que tú puedes estirar el tiempo. ¿Ya? Mira, tú puedes estirar el tiempo en gran medida. O sea, tú puedes, en el lapso de un día, tú puedes tener 1 millón de observaciones. Entonces, las finanzas te permiten trabajar, elongar y estirar el tiempo como tú quisieras. Te voy a dar un ejemplo. El fondo más exitoso en el mundo, en la historia del mundo, es un fondo que se llama, que a lo mejor no conocen, que se llama Renaissance Technologies, que es un fondo que fue creado
por Jim Simmons, que es uno de los matemáticos más importantes de la historia, que se pasó al mundo de finanzas. Jim Simmons, el fondo de que lo creó, ha generado 45% por año. Todos los años, consistentemente. Nunca han tenido un año negativo. Es re lejos. Y fíjate que el fondo de Jim Simmons, la posición que compran ellos, en promedio, la tienen por 40 segundos. 40 segundos. 40 segundos. O sea, son robots. Claro, tienen una serie de modelos con robots y que pueden transformar lo que es un año de data en mayor data que lo que puede tener un economista en 10 años de PGB. Entonces, las finanzas también se han ido modificando y la tecnología ha tenido un impacto muy importante en cómo vemos el tiempo y en el valor del tiempo. Pero el robot meten los inputs los traders, ¿o no? En el fondo. Mira, todos estos, hay de todo, hay una gran variedad. El caso de Jim Simmons, y les recomiendo, hay un libro que salió el año pasado que se llama The Man Who Beat the Market, que es una historia maravillosa. El hombre que derrotó al mercado. Que derrotó el mercado. En el caso de Jim Simmons, ellos no contratan economistas y no contratan a ni una sola persona que haya estudiado finanzas, de hecho. La mayor parte de la gente que trabaja ahí son científicos, son astrofísicos, físicos, matemáticos. Así que, tienen ellos un constante grupo que está creando modelos, los están testeando, ven cómo funcionan y los aplican. Así que no son tampoco constantes, están evolucionando en el tiempo. Así que el mundo de finanzas es muy robusto, tiene un uso de las matemáticas muy intenso y tiene esta cosa darwiniana que no tenemos en economía, y es que las ideas se pueden testear todos los días, casi prácticamente todos los minutos. Si tú le contáis esto, José Luis, a Warren Buffett, por ejemplo, ¿qué te diría? Bueno, Warren Buffett tiene una visión totalmente distinta. Warren Buffett es un inversionista que básicamente él lo que hace es trata de identificar empresas que están baratas en relación al valor que van a tener. Ahora, Warren Buffett tiene una característica. Cuando tú ves el movimiento de una acción, lo puedes descomponer en distintas cosas. Una es el movimiento del mercado. Se mueve la acción con todo el mercado, para arriba o para abajo. Eso es lo que llamamos beta. La magnitud del movimiento de la acción es beta. Si se mueve para arriba y abajo igual que el mercado, eso es la correlación. El beta es la magnitud. Warren Buffett tiene un portfolio que tiene beta al S&P 500, al índice de acciones de Estados Unidos. Entonces, Warren Buffett lo que te va a decir a ti es que él es muy bueno asignando capital y que en el largo plazo, muy en el largo plazo, él le va a ganar al mercado. Ahora, Warren Buffett se va a mover para arriba y para abajo con los movimientos del mercado. Los hedge funds, como el Renaissance y como lo que hacíamos nosotros tenemos un beta cero, es decir, hacemos algo que es relativamente difícil, que es que tu portfolio tenga buenos resultados independiente de lo que haga el mercado. Totalmente independiente de lo que haga el mercado. Y básicamente es en cierta forma casi lo opuesto a especular, porque tú no estás apostando si el mercado va a subir o si el mercado va a bajar. Estás tratando de identificar cosas que tienen un precio que crees que no es el correcto dado las circunstancias en la economía. Entonces, Warren Buffett, él ha criticado mucho a la gente de los hedge funds, pero la verdad es que los pocos hedge funds que hacen bien el trabajo que tienen que hacer, que es no tener correlación con el mercado, y cuando el mercado cae, ganarte mucho dinero, eso es muy valioso. Es lo mismo que, suponte, tú compras un seguro de incendios contra tu casa. Vas a tener que pagar todos los meses una prima, y si la casa se quema, te van a pagar la prima. El hedge fund que hace bien su trabajo, lo que hace es, cuando se cae el mercado, cuando se quema tu portfolio, te va a dar mucho dinero, y en los otros periodos te va a dar un poquitito. Ojalá te dé un poquitito. Entonces, no vas a tener que pagarle, te va a dar un poquitito de retorno y si va mal, pero son pocos los hedge funds que lo pueden hacer. Oye, José Luis, bueno, dejemos un poco la conversación de fondos, de estas cosas tan
a veces sofisticada. A mí me ha tocado verla. Perdón que me fui por el lado No, no, tranquilo, si yo feliz. O sea, entiendo un montón de cosas que incluso fui a reuniones con los hedge funds esto y no lo entendí nunca. Oye, mira, tengo acá un cuadro, José Luis, que bueno, que muestra las mayores economías del mundo. Está Estados Unidos, está China, está la euroárea, después Japón, Alemania, los países que tenemos que decir que dominan el mundo y que si ellos se resfrían o si les da algo, nosotros también vamos a estar más o menos expuestos. ¿Cómo es la situación mundial del mundo desarrollado? Mira, yo creo que desde mi perspectiva, y mira que he vivido por muchas crisis, esta es la crisis más compleja. No es tal vez la crisis más grande. La crisis del 2008 fue bastante más grande, pero desde el punto de vista de complejidad, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en China y en Japón, y las herramientas que los países tienen para combatir eso, yo la veo como la crisis más compleja que hemos vivido en prácticamente 30 años, en todo el tiempo que yo he estado en mercados. Cada uno presenta problemas, hay un set de problemas comunes, pero hay un conjunto de problemas idiosincráticos a cada uno de ellos que los hace difíciles de resolver. En este contexto, el que está lejos mejor parado es Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas de inflación principalmente y otro tipo de problemas sociales, etc. Pero es lejos la economía que está mejor parada. Tienes el problema de Europa, que lo podemos hablar después, que es sumamente difícil, complejo, político. Pero Europa tiene problemas de largo plazo y de corto plazo. Y después tienes el problema chino. Si yo tuviera que decir en el corto plazo y largo plazo, Estados Unidos es el que está mejor parado, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Europa tiene por delante un año complejísimo, sumamente difícil y un mediano plazo también para muchos países muy malo. Y después tienes la situación de China. La situación de China es el país que hasta hace, diría yo, 7, 8 años veíamos como el país que iba a dominar la economía mundial. Esa visión ha desaparecido. China va a seguir siendo un país sumamente importante, esencial en el mundo, pero no va a ser el líder económico que pensábamos iba a ser. Eso no quiere decir que no va a tener impacto, sí lo va a tener, para Chile lo va a tener, pero han implementado un conjunto de políticas desde que llegó Xi Jinping que esencialmente genera muchos problemas para el futuro y problemas que se les vienen demográficos que van a tener los chinos. Así que empezaría por ahí. Ya, o sea que de esto lo que más problemático es China y también me nombraste la eurozona. Europa. Lo más problemático a mediano plazo. China, en el corto plazo Europa está muy, muy complicada y Estados Unidos tiene esencialmente hoy problemas que yo creo que son solucionables. Tenemos un problema de inflación, tenemos un problema de falta de trabajadores, que exacerba el problema de inflación. Y tenemos un problema, tal vez más que un problema, una pérdida de una oportunidad en todo lo que es el mundo de energía. Estados Unidos tiene mucha energía, tiene mucho gas y por razones ideológicas, Biden, cuando recién llega, implementa un conjunto de regulaciones que matan el crecimiento del sector del gas, del petróleo y de todos estos sectores. Empecemos por el lado de la inflación, que es lo que está impactando todo el mundo, porque básicamente va a determinar hasta cuándo el Federal Reserve va a seguir subiendo las tasas. Yo que diría lo siguiente, en términos de la inflación americana, es algo diferente a la inflación europea. Los chinos están sin inflación. Es fundamentalmente porque tuviste la expansión fiscal más grande desde la Segunda Guerra Mundial, más grande que en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos en 2 años gastó más dinero que todo lo que ganó en la Segunda Guerra Mundial tratando de derrotar a la Alemania nazi y a Japón. Y además que este gasto no fue en equipo, este gasto fue básicamente cheques que se hicieron a la población y cheques que se hicieron a las ciudades y a los gobiernos. Y ese estímulo fiscal
es lo que ha gatillado y ha financiado el enorme aumento de la demanda en Estados Unidos, justo con la falta de Pero ahí trabajadores y el problema de oferta. José Luis, ¿qué porcentaje le dedicas a la política monetaria tan expansiva durante tanto tiempo? Porque nosotros aprendimos Mira, que a menor tasa de interés, mayor inflación siempre, y no llegaba a la inflación. sí, exactamente. Tú tuviste, ese es un muy buen punto, porque básicamente tú tuviste desde los 80 hasta esencialmente el 2020, tuviste una tendencia decadente de la inflación y post crisis financiera tienes una tendencia hacia la deflación muy fuerte. Los bancos centrales luchando para que no hubiera deflación. Era muy difícil llegar a la meta del 2%. Fue absolutamente correcto. Viene la crisis financiera, viene la crisis del COVID y los bancos reaccionan con una expansión monetaria brutal, sin precedentes, y con la expansión fiscal. Mi percepción de esto es que la política monetaria fundamentalmente actuó desde el punto de vista de afectar la riqueza. Ayudó a que bajaran las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés de largo plazo, sube el valor presente neto de todos los flujos, suben las acciones y eso empuja la riqueza financiera y de todo tipo hacia arriba. El valor de propiedades, cuando caen las tasas de interés, especialmente las tasas de largo plazo, que es lo que hicieron. Gran parte del aumento en valores, en riqueza, se explica por eso. Pero si tú ves, prácticamente toda la inyección financiera que hizo el Banco Central se quedó dentro de la Reserva Federal. Los bancos no se fueron a una expansión de crédito. Tú no tuviste un boom de crédito. Es más, las empresas y mucha gente pagó deuda. Entonces, no estamos en una situación en donde el Banco Central venía con tasas bajas y el crédito, los consumidores todos. No fue eso. Ahora, lo que yo sí veo, y aquí es en donde si quieres crítica, es fácil criticar ex post, no sé qué es lo que habría hecho yo, pero yo lo veía desde hace un tiempo. Para mí lo que sí veo es que el Banco Central es que utilizaron, y en forma mucho más grande, los mismos mecanismos que en la crisis del 2008. Básicamente comprarle activos a los bancos e inyectar gran cantidad. Ahora, la situación era totalmente diferente. Los bancos están muy bien capitalizados, con mucha liquidez, la población estaba recibiendo plata, entonces no había un problema de solvencia en los bancos. Y ellos le siguieron metiendo más liquidez al sistema financiero. Es más, compraron hipotecas, en circunstancias que los precios de las casas estaban subiendo. Entonces, yo creo que es fácil criticar ex post. Yo creo que continuaron con lo que se llama quantitative easing, con el QE excesivamente en el tiempo, en circunstancias que veían una política fiscal muy expansiva. Ellos deberían haberse retrotraído mucho antes. Eso es lo que yo veo. Pero en este contexto, que no fue la política monetaria la que causó la inflación, que fueron las transferencias fiscales, la política monetaria es muy ineficiente en bajar la inflación. La gente va a seguir gastando dinero porque en Estados Unidos tienen un exceso de ahorro de $2 trillones. Eso es lo que se calcula por las transferencias en cuanto aumentó. 2 trillones. Y se están gastando de eso 120 mil millones al mes, un poquito menos. Entonces, tiene para más de un año en que la gente tiene estos ahorros para seguir gastándolo. Y por más que suban las tasas, es muy difícil detener eso. Entonces, la política monetaria, desde mi perspectiva, es sumamente ineficiente, pero no tienen otra alternativa. Sí, eso era yo lo estaba comentando eso, José Luis, durante mucho tiempo, que el Banco Central, que los bancos centrales que dicen que van a controlar la inflación, tienen, como dijo la Christine Lagarde, yo no puedo bajar el precio del gas. Entonces, Claro. entonces la inflación viene dado por el precio de los alimentos, una serie de cosas así, el precio de la benzina, que son precios muy inelástico en el fondo a la capacidad de la gente de tener plata. O sea, nadie va a comer el doble de papas porque tiene plata más barata. ¿Me voy a entender o no? Claro.
Sí, claro. Lo que yo creo que es interesante en el caso de Estados Unidos, es un poco diferente al caso de Europa. En Estados Unidos, en Europa, claramente la mayor parte del componente de la inflación es porque se les disparó el costo de la energía, se les dispararon el costo, se les ha depreciado la moneda, lo que hace que sea más caro todas estas cosas. El caso de Estados Unidos es algo diferente. Los La cheques. gasolina ha bajado mucho, los precios de la comida han bajado mucho, los precios de las viviendas están empezando a bajar. Entonces, en Estados Unidos, si tú miras la inflación y la descompones en dos grandes áreas, lo que son bienes, es decir, televisiones, autos, computadoras y servicios. Durante la pandemia explota la demanda por bienes. La demanda por bienes que crecía más o menos 3% por año, durante la pandemia te creció 35% por año. Entonces hubo la demanda por auto, por estas cosas. Pero la demanda por servicios colapsó. Nadie iba al doctor, nadie iba al dentista, nadie iba al cine, o sea, todo lo que fue, y restaurantes, la demanda por servicios colapsó. En este momento, en Estados Unidos, estamos viendo un rebalanceo de esas dos cosas. La demanda por bienes se está enfriando un poco, todavía sigue muy alta, pero se está enfriando, pero la demanda por servicios se está subiendo. Y eso está haciendo que los precios de servicios tengan inflación. Y el índice es más del 60% de servicios. Entonces, y esa parte es difícil. Es más, tú no vas a dejar de ir al dentista o al doctor, como decías tú, porque subieron la tasa de interés. Claro. Y hay mucha demanda rezagada. Entonces, por eso un problema es la política monetaria es un instrumento ineficiente para combatir esta inflación, pero es lo único que tiene. Y la van a seguir haciendo. Yo creo que el Federal Reserve tiene como misión bajar la demanda agregada para detener la inflación, equipararla con la oferta potencial del país, y mientras no se equiparen, van a seguir subiendo tasas. Y esto va a llevar a que quizás la inflación no pueda ser tan controlada finalmente, o sea, si es controlada va a ser un costo bastante alto, que un montón de proyectos no se van a hacer, que la riqueza va a disminuir, que las casas quizás no va a aumentar el precio de tu bien raíz, un montón de consecuencias que pueden pasar con eso. José Luis, vámonos a otro tema que tú de cierta manera lo adelantaste un poco, y era que tú estabas comentando que en Estados Unidos, por lo menos los bancos, que fueron los grandes afectados o, ¿cómo se podría decir?, culpables de la crisis Sí. financiera del 2008, ahora se está hablando de las medusas negras y que esto de Credit Suisse puede ser la punta del iceberg bancario para hundir la economía mundial. ¿Tú ves que este caso puntual por ahora de Credit Suisse puede ser un brote rojo, digamos, que avise que de cierta manera hay que tenerle mucho cuidado a las finanzas mundiales porque una crisis financiera de los bancos es lo típico que pasa? Sí, mira, dos cosas. En primer lugar, el disclaimer, yo no soy analista, especialista en Credit Suisse. He mirado los números, he analizado la situación, tengo una visión, pero quiero empezar por decir claramente, yo no soy No, analista especializado en Credit Suisse, yo te así que por pregunto como favor la no tomen señal mis nomás y palabras respecto... claro. Yo creo, lo que yo creo es que el caso de Credit Suisse, lo que se ve hasta ahora es que es un caso bastante puntual por pérdidas específicas que ha tenido el banco de inversión de Credit Suisse. No sé si ustedes saben que el banco de inversión Credit Suisse fue el principal financista de un family office, de office manchego, que quebró este año, y Credit Suisse le pegaron muy fuerte, tuvo pérdidas muy grandes. También estuvo pérdidas muy grandes en otra empresa en Alemania. Entonces ha tenido una serie de shocks específicos a Credit Suisse, que son los que tienen, que fue muy distinto a la situación en el 2008, donde prácticamente toda la banca mundial estaba cargada de papeles asociados a las hipotecas, y cuando cayeron las hipotecas, quebraron todos. Entonces, es una situación muy distinta. Desde el 2008 han recapitalizado los bancos, cambiaron las leyes de liquidez en Estados Unidos. Por ejemplo, todos los bancos están obligados a tener liquidez, cash suficiente para pagar todas sus deudas en caso de que por un año los mercados estuvieran cerrados. Entonces, cambiaron las condiciones de capital, cambiaron la situación de liquidez, incluso el mismo CSFB tiene bastante más capital. Ahora, yo no soy un experto y no hablar, pero lo que yo veo es que, número uno,
el caso de Credit Suisse es bastante idiosincrático. Voy a llegar a la parte de tu pregunta. Número 2, yo creo que hay una gran diferencia. Y la diferencia tiene que ver con la lección que los gobiernos aprendieron del caso de Lehman. La verdad es que hay un consenso de que quebrar a Lehman fue un error. Lehman tenía un gigantesco problema de liquidez y la solvencia era mucho más cuestionable, y con capital y con liquidez es muy posible que no habría pasado y no habría derrumbado todo el sistema. Así que los gobiernos, yo creo que aprendieron del caso de Lehman. Pero número 3, aquí viene el punto tuyo. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque durante ya casi 10 años, interrumpido por un periodo muy pequeño, los bancos centrales estuvieron en esta posición de inyectar liquidez. Primero tuvimos QE 2009, 2010, 2011, y después tuvimos el de QE, las inyecciones monstruosas de liquidez en el 2020. Esa liquidez, gran parte, fue al sistema financiero, llegó al FED, pero se filtró por toda la economía mundial y no sabemos muy bien cómo es toda la plomería, por dónde y a dónde llega esto. La plomería. Estamos... ¿Ah? ¿La plomería dijiste tú? Exactamente, todas las conexiones que están por debajo, los caños, tubos, conectando empresas, bancos, personas, toda esa parte que no se sabe muy bien en dónde hay fragilidades. Y cuando tú quitas liquidez, en la forma en que lo estás haciendo, se empiezan a ver las debilidades. Entonces, como decía Warren Buffett, tú citaste a Warren Buffett dice que asocia la liquidez con la marea. Y tiene un dicho en donde dice que cuando se baja la marea, se ve quién está nadando sin traje de baño, y muchas veces la vista no es muy agradable, ¿no? Porque se ven cosas. Y en este momento tenemos que estar claros, está bajando la marea, está bajando la liquidez. Y no sabemos por dónde puede saltar un problema porque hay fragilidades. Entonces, el punto tuyo de que hay que tener mucho cuidado en estos momentos, porque esa parte es sumamente válido. Pero yo, como lo veo, no es un tema sistémico. Ok, perfecto. Se nos va acabando el tiempo, así que aterricemos acá en Chile, José Luis. Veamos cómo está nuestra situación. Tú, bueno, tenés familia acá. Te voy a decir que tenía harto acento chileno para haber sido criado en Argentina y Uruguay. ¿Ah? Sí. Porque yo tengo unos amigos. Puedo hablar como argentino, ¿eh? Yo tengo unos amigos que van. Sí, yo tengo unos amigos que van a conocer Buenos Aires. Tengo unos amigos que van a conocer Buenos Aires y llegan hablando como argentinos. ¿Ah? Un fin de semana. Sí. Oye, yo como puertorriqueño, yo tengo mezclo palabras inglés, castellano, venezolano, tengo un poco de todo. Sí, pero es increíble cómo hay mantenido el acento tanto tiempo fuera. Sí. Oye, bueno, ¿cómo estás viendo el proceso chileno, la economía chilena? Tu opinión es muy pesimista, más o menos positivo. ¿Dónde anda tu percepción? Mira, yo creo que yo lo separaría en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, primero, bueno, si vemos un poquito de historia, yo personalmente creo que el resultado del plebiscito es extraordinario. Es extraordinario por muchas razones y no me voy a meter en los problemas que yo tenía con la Constitución, pero yo lo veo como algo muy positivo por la dinámica en que se dio. En Chile, tal como yo lo veo, se fue creando una realidad falsa sobre lo que era la sociedad y la economía. Tenemos muchos problemas. Habían casos que hicieron mucho daño a la legitimidad del sistema, no hay duda de eso, pero la realidad subyacente es muy diferente a la realidad que se fue formando en Chile. Y lamentablemente no surgieron voces del centro, de la centroizquierda, y pocas voces de la centroderecha que salieron a defender acérrimamente esta realidad falsa que se fue creando. Y yo personalmente veo la culminación de toda esta realidad falsa en la manifestación del 1.000.000 y tanto de personas que salen después del 19 de octubre a pedir cambios en Gran Vía, porque ahí iba gente que pedía de todo esto. Bueno, yo veo que el péndulo
después de que eligen la convención constitucional y se ve muchas cosas y se empiezan a plantear ideas, a la gente claramente no le gustaban. Yo creo que hubo una discusión bastante rica, fíjate, yo la veía los programas por televisión, veía las cosas y al margen del ruido, al margen, creo que la discusión fue bastante rica y se tocaron los puntos centrales. Nadie puede decir que a Atria o que a Stingo no le dieron suficientes plataformas para expresar sus ideas. O sea, yo creo que fue muy buena y sobre todo hubo un grupo de personas que salió a hablar, que habían estado calladas durante mucho tiempo y mostraron mucha sensatez. Entonces, desde mi perspectiva, fue muy positivo por la forma en que se dio, sacó la voz mucha gente y hubo una respuesta a estas expresiones muy extremas, sin validez, en una realidad que yo digo es falsa. Entonces yo creo que esa dinámica es muy fuerte. Chile tuvo un periodo muy glorioso, los 30 años, en donde fue el país la sociedad que más progresó, cuando tú miras el conjunto de índices, en Occidente, ¿para qué decir América Latina? Y mucha de la gente que participó en eso estuvo callada y salieron a hablar. Así que desde ese punto de vista yo veo una rehabilitación, eso, Sí. del centro que es muy, muy, muy sana. Sí, y eso a mí por lo menos, dentro de ese punto de vista, como que la sensación fue que Chile ya no se va a volver loco. O sea, Chile va a seguir siendo un país más o menos, no como antes quizás, que era mucho más seguro, pero en esencia, acá cuando le sale la locura a algunos gobernantes, a alguna gente, Chile sale y lo saca. Y absolutamente. Oye, y lo que fue muy importante, sumamente importante, fue la forma del resultado. Que el rechazo se dio en los sectores más pobres, en todas las regiones. Fue muy generalizado y te dicen, mira, hasta aquí llegamos. La paramos con la locura y no vamos a saltar al precipicio. El camino de salida todavía es complejo, pero no saltamos al precipicio. Entonces, desde ese punto de vista es muy, muy importante. Oye, pero bueno, ahora respecto a la coyuntura económica, había una estimación del Banco Mundial respecto a toda Latinoamérica y que muestra que Chile va a ser el único país de habla hispana en Latinoamérica que va a decrecer. O sea, también va a crecer Brasil, pero junto con Haití vamos a ser de los únicos países que van a decrecer para el 2023 o sea, en comparación con Argentina, con Perú, con Bolivia, con todo. Sí, la verdad es que yo por lo general no le doy tanta importancia a las fluctuaciones de muy corto plazo. Pero sí es importante tener consciente de que tenemos como país un ajuste por delante por los excesos del pasado. ¿Qué quiere decir cuando los economistas decimos un ajuste? Un ajuste quiere decir tenemos que gastar menos plata. Eso es lo que es un ajuste. Sí. Chile hoy gasta aproximadamente 8 o 9% más que su ingreso. Es el déficit de cuenta corriente. Eso lo tenemos que bajar. Y cuando tú te ajustas hacia abajo, es doloroso. Entonces, tenemos por delante una reducción del gasto, un ajuste muy importante que va a ser doloroso, que va a ser con más desempleo, etcétera, etcétera. Simultáneamente, todavía tenemos mucha incertidumbre con respecto a reformas que particularmente van a tener impacto en el largo plazo. Entonces, al margen del corto plazo, yo creo que la mayor incertidumbre está alrededor de reformas que nos van a impactar cómo nos desarrollamos. Y desde ese punto de vista, mi impresión personal es que los riesgos son importantes. No sé exactamente cómo termina la reforma de pensiones, no sé cómo termina esta propuesta de reforma tributaria, pero el enfoque general que se le dan a las reformas es algo que yo creo que no nos va a ayudar a desarrollarnos, a ser un país más inclusivo. Yo creo que hay que pasar desde un enfoque analítico, donde básicamente miramos el impacto redistributivo estático de ciertas medidas versus los incentivos. Al fin y al cabo, después de todos estos años, de todo esto, estas canas que tengo, las crisis que he vivido, en economía lo que yo veo que predomina en el largo plazo, lo más poderoso, lo más potente son los incentivos. Y no estamos generando los incentivos para invertir,
para trabajar más, para tomar más riesgos, para ahorrar más. Entonces, hay un conjunto de medidas que desde el punto de vista conceptual, de analítico, yo estoy en desacuerdo y creo que la derecha, que ha sido muy débil en el pasado, tiene que jugar un rol importante en detener aquellas cosas que son más nocivas. Oye, finalmente, José Luis, hoy día mi profesor Guillermo Tagle, de Credit Corp, dijo que el mercado chileno, el mercado financiero chileno, el mercado de capitales chileno podía estar camino a colapsar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, la verdad es que no lo sé al detalle, no sé por qué lo dijo, no estoy tan involucrado en el mercado financiero La chileno, cosa es que no podría opinar de eso, pero el mercado financiero chileno sufrió un golpe sumamente duro con los retiros, o sea, sumamente duro. Yo creo que prefiero no comentar porque no sé a qué se refería específicamente sobre él. No, eso, que el mercado estaba muy... las transacciones ya eran un 50% o sea, de los volúmenes anteriores, que no había ninguna Sí. IPO hace mucho tiempo. Sí. Hay que mira, yo creo que hay que ser justo también, no sé en el caso chileno, pero cuando te hablé de que no sabíamos cómo funcionaba toda la plomería, toda la cañería financiera mundial en circunstancias cuando el Banco Central empieza a chupar liquidez, que es lo que están haciendo los bancos centrales de los países desarrollados. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Los mercados de crédito en mercados emergentes están prácticamente paralizados. Los mercados de acciones con muchísima liquidez. Así que este fenómeno de la liquidez es un fenómeno global. No sé a qué se refería específicamente y no puedo comentar en el caso de Chile, pero en este momento la salida de liquidez que está haciendo, sobre todo el Fed, está golpeando a todo el mundo, hay muy poca liquidez en mercados y aquí es cuando se pueden producir accidentes. Así que es importante ponerlo en ese contexto. José Luis Daza, ¿algún mensaje final? No, muchas gracias a ti, muchas gracias por darme esta oportunidad y deseándoles siempre lo mejor a Chile. Muchas gracias, José Luis. Un agrado desde Nueva York. Realmente un placer y una pintada, una brochada total de todo lo que está pasando y la historia. Muy entretenido. Muchas gracias, José Luis. No, muchas gracias a ti. Ya, nos vemos. Gracias. Chao. Adiós. Chao, chao, doctor.